Las Naciones Unidas y el Senado de los Estados Unidos habían invitado a Trombley para que demostrase cómo funcionaría uno de estos generadores. Pero al final, la administración de Bush boicoteó estos actos y después el gobierno requisó el dispositivo durante una redada. Pero la historia de Trombley no es la única. Cada vez que conozco a un inventor con una nueva y prometedora tecnología en el campo de la energía libre, me cuenta una experiencia parecida a la vivida por Trombley. El inventor John Bedini empezó a trabajar sobre las teorías de Tesla acerca de la energía radiante hace décadas y ha creado una gran variedad de dispositivos de cargadores de baterías que generan más energía de la que necesitan para funcionar. Anunció que iba a empezar a distribuirlos a muy bajo precio. Poco después, lo atacaron en su laboratorio y lo amenazaron para que dejase de producirlos. Por su propia seguridad, tuvo que dejar a un lado la comercialización de los dispositivos de energía libre. Todos estos dispositivos provienen de laboratorios que visité personalmente. Aunque la calidad de estas secuencias es pobre, no espero convenceros. Pero lo que quiero decir es que al estar ahí con estos inventores, acompañado de expertos y ver cómo funcionaban estos dispositivos de nueva energía, me convencieron de que la tecnología es real. Y me maravillan los avances que puede engendrar esta tecnología. El canadiense John Hutchinson no solo creó baterías libres de energía, sino que también usó las teorías de Tesla para contrarrestar la gravedad y conseguir que los objetos flotaran. Esto podría revolucionar el campo de la propulsión. Pero la policía y agentes del gobierno entraron en su laboratorio y le requisaron su equipo en 1978, en 1989 y de nuevo en el año 2000. Uno de los científicos a los que íbamos a entrevistar para este documental era el Dr. Eugene Malo, un ingeniero del MIT y de Harvard, editor de la revista Infinite Energy, que cubre tanto los avances teóricos como tecnológicos del campo de las nuevas energías. Misteriosamente, recibió una paliza que le provocó la muerte en el año 2004. Si todos estos inventores eran unos estafadores y unos charlatanes, me pregunto por qué se los reprime de una manera tan brutal y constante. Le pregunté al inventor de energía libre, Adam Trombley, por qué pensaba que se restringía la investigación de este tipo de tecnología y si mantenía alguna relación con el fenómeno OVNI. Importantes rangos del cuerpo militar han corrido un riesgo al afirmar, sí, estas cosas son reales. ¿Por qué pensáis que el complejo industrial militar evita a toda costa este tipo de declaraciones? Porque empiezas a pensar en qué clase de tecnología se esconde tras el fenómeno OVNI. Esa es la cuestión principal. La falta de transparencia del fenómeno OVNI está directamente relacionada con la falta de información sobre la denominada energía libre. La energía se extrae de la estructura del espacio que nos rodea, lo que significa que no se puede medir. Esa es una amenaza directa a la mayor y única industria del mundo, la energía. Sería decir adiós a ExxonMobil, al petróleo, al carbón, a la transmisión lineal de electricidad a través del tendido eléctrico. Todo eso desaparecería. Por desgracia, para algunos implica una fortuna de 200 billones de dólares. Las reservas registradas de petróleo, carbón y gas están valoradas en más de 200 billones de dólares. Si se revelase esta información, cambiaría completamente el poder geopolítico. De una manera que aún no se ha visto en toda nuestra historia. Y pasaría en una generación. Empecé a examinar las soluciones que suponían estos significativos avances, y para mi sorpresa, estos conceptos ya habían sido demostrados en cientos de laboratorios de todo el mundo, pero sus resultados aún no han salido a la luz. En vez de hacer que las cosas colisionen e intentar controlar la explosión, estas nuevas tecnologías se basan en la mezcla, en el baile con lo que naturalmente es. El denominador común de todos estos dispositivos de energía libre que he visto es que imitan de una manera u otra la forma de energía toroidal. No hace falta que creamos en la tecnología de la energía libre para preocuparnos por la represión de las ideas y los nuevos inventos. Yo mismo pensé,
¿Cuál es la mejor manera de justificar nuestra dependencia del petróleo, carbón, energía nuclear y otras tecnologías peligrosas y contaminantes, sino afirmar que no hay ninguna otra alternativa mejor ni más barata? Era mi querida esposa y socia creativa, Kimberly, quien me recordaba una y otra vez las implicaciones humanas de mi investigación científica. Para mí, por muy interesantes que me parezcan los toroides, los extraterrestres y la energía libre, la pregunta más importante era, si llegamos a entender todas estas cosas, ¿ayudaremos realmente a aliviar el sufrimiento humano de alguna manera? Pues resulta que sí. Gran parte del sufrimiento del planeta está relacionado con la falta de acceso a la energía. Mantenerte caliente, tener acceso a agua y comida, obtener atención médica en un hospital, todo eso está relacionado con el acceso a la energía. Si hay un modelo fundamental, y me parecería lógico que la evolución fuese eficaz en ese sentido, y podemos alinearnos con ese modelo para crear nuevas tecnologías que solventen estos problemas, entonces vale la pena abrir la mente a estos temas que socialmente son tabú. Si las nuevas tecnologías energéticas se facilitasen libremente en todo el mundo, se produciría un cambio profundo que nos afectaría a todos y que se podría llevar a cabo en cualquier parte del planeta. Estas nuevas tecnologías supondrían el hallazgo más importante de la historia. Así que, teniendo en cuenta las posibilidades, decidí preguntar, ¿quién se beneficia al suprimir investigaciones científicas? ¿Quién posee el poder y la fortuna que se ven amenazados ante el acceso a una energía libre y limpia? ¿A quién le interesa establecer un mundo donde solo unos pocos tienen mucho y hay otros muchos que apenas tienen nada? Como investigador independiente, seguí una de las normas básicas del periodismo de investigación. Si una historia no tiene sentido, investiga de dónde viene el dinero. Nuestra dependencia del petróleo les asegura a las compañías energéticas continuar recibiendo increíbles beneficios. Los he visto reunir un gran número de recursos para boicotear las alternativas energéticas, para controlar las reservas mundiales y mantener el precio del petróleo elevado. Tienen suficiente dinero y poder para eliminar cualquier cosa que pueda amenazar su monopolio. Así que, ¿quién está detrás de todas estas compañías energéticas? El imperio del petróleo de los Rockefeller comenzó en 1870, cuando John D. Rockefeller fundó la compañía Standard Oil y se convirtió en el primer multimillonario de Estados Unidos. Desde entonces, Standard Oil se ha convertido en ExxonMobil y en otras compañías. Y los Rockefeller también controlan nuestra comida. Fueron los responsables del cambio de producción que sufrió el planeta al pasar a una agricultura de gran escala basada en el petróleo. Recuerdo la llamada Revolución Verde de los años 60 y 70. Como la mayoría de gente, yo también pensaba que era algo positivo. Sin embargo, se basó en la plantación de enormes campos con un solo cultivo, usando grandes cantidades de fertilizantes, herbicidas y pesticidas basados en el petróleo. La Revolución Verde fue idea del Departamento de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller, junto con importantes empresas agrícolas. La agricultura basada en el petróleo proporcionaba una gran cantidad de nuevos beneficios para la industria del petróleo, pero nunca cumplió con las promesas de acabar con el hambre y promover la salud. Al principio, la Revolución Verde aumentó la productividad, porque cada trozo de terreno se utilizaba para la producción inmediata, aunque los verdaderos costes los estamos viendo ahora. Los contribuyentes pagan miles de millones en subsidios a las grandes empresas agroindustriales. Las pequeñas plantaciones familiares han desaparecido. La biodiversidad se ha destruido. Los químicos tóxicos envenenan a los trabajadores de las plantaciones y contaminan la tierra, el agua y nuestro suministro de comida, poniendo en peligro la salud de todos nosotros. En 2010, aproximadamente 1 de cada 7 personas de todo el mundo no tenía lo suficiente para comer. Las enormes empresas que nos han introducido las sustancias químicas en la agricultura industrial química hablaban de 3 instrumentos para consolidar la cadena alimenticia. Primero, la ingeniería genética como un método de control. Segundo, patentar las semillas y la vida como una medida de control. Declarar la semilla como propiedad privada. Calificar de delincuentes a los agricultores que guarden semillas como si fuera un delito contra la propiedad intelectual. Y tercero, los llamados tratados de libre comercio, que privarían a los ciudadanos de a pie,
y a los agricultores del derecho a guardar semillas. El último paso que se ha dado ha sido el diseño de una tecnología de exterminación para crear semillas estériles para aumentar todavía más la dependencia que tiene la humanidad de un puñado de compañías. Con lo que estamos haciendo con las semillas, estamos creando literalmente por primera vez una nueva colonización, lo que yo llamo la colonización del futuro. Which I call the colonization of the future. Así que en dos temas fundamentales, como son la energía y la alimentación, las mismas familias de la élite bancaria y sus compañías han tomado el control y las consecuencias han sido devastadoras. Para mí, al principio fue muy duro descubrir ese monopolio de poder, pero sabía que era importante conocerlo, como cuando te diagnostican una enfermedad difícil pero tratable. Cuando quieres curarte, te ayuda a saber qué está causando la enfermedad y cómo funciona. Así que continué con mi investigación. Si el petróleo y la alimentación están controlados por las grandes familias del sector de la banca, ¿hasta dónde pueden llegar sus influencias? Cuando empecé a seguir la procedencia del dinero, empecé a ver que se repetía el mismo modelo de control en casi todas las facetas de nuestra vida, y siempre descubría que lo dirigían todas las mismas familias, ya fuera directamente a través de sus bancos y empresas o indirectamente a través de sus principales fundaciones. De nuevo fueron los Rockefeller quienes crearon la Asociación Nacional de Educación con la ayuda de la Fundación Carnegie y más tarde con la ayuda de la Fundación Ford. Lo que querían obtener de nuestros colegios los capitanes de la industria era una fuerza de trabajo obediente y dócil que se convirtiese en empleados manejables y en consumidores ansiosos. Las escuelas se encargan de establecer hábitos fijados como respuesta a la autoridad. Por eso tardamos 12 años. Tienes que responder de manera reflexiva cuando alguien en una posición de autoridad te dice qué hacer. Como la educación, la sanidad es otra área dominada por el gran capital y las compañías. La Asociación Médica Estadounidense, por ejemplo, fue en gran parte financiada por los Rockefeller, quienes utilizaron esa inversión para mantener su poder en la investigación y toma de decisiones de dicha asociación. Normalmente un médico, durante los 4 años que dura su formación académica, asiste a un curso de nutrición, 2 horas y media en muchos casos, y los materiales que se utilizan en dichos cursos los proporciona el Consejo Nacional de Productos Lácteos y el Consejo Nacional de Ganado y Productos Cárnicos y otras compañías, incluida la Asociación Azucarera, con productos para vender que en realidad perjudican a nuestra salud. Por desgracia, por la manera en la que está diseñado el sistema sanitario, la educación médica está a cargo principalmente de compañías farmacéuticas. Así que tienen motivos para producir y vender el máximo número de medicamentos posible. Además, es una forma muy efectiva de hacer que los médicos ganen dinero, que las empresas farmacéuticas ganen dinero, que todo el sistema sanitario en general gane dinero. Pero a su vez, se perpetúan los problemas que se supone que tienen que solucionar. Los efectos secundarios incluyen náuseas, sequedad en la boca y estreñimiento. Reducción de leucocitos, lo que puede resultar muy peligroso. Efectos secundarios relacionados con el sexo, diarrea, náuseas e insomnio. Puede provocar un coma o la muerte. ¿Hasta dónde son capaces de llegar estos círculos para sacar beneficio? ¿Serían capaces de ocultar la cura de ciertas enfermedades de la misma manera que han acabado con la tecnología de la energía libre? Siento deciros que mi investigación me ha demostrado que la respuesta es sí, y un buen ejemplo y bien documentado es el caso del Dr. Royal Rife. En los años 20, el Dr. Rife inventó el microscopio más avanzado de su época. También desarrolló una nueva técnica llamada resonancia coordinativa, que aparentemente era capaz de destruir tumores cancerosos y también virus. En 1934, en las pruebas clínicas que se realizaron en la Universidad del Sur de California, el tratamiento de Rife se probó en 16 pacientes terminales de cáncer. En solo 3 meses, todos habían superado la enfermedad. Poco después, un laboratorio donde se probaba la tecnología de Rife se incendió y el caso se acabó archivando. Los esfuerzos de Maurice Fishbein, director de la revista de la Asociación Médica Estadounidense, consiguieron acabar con Rife y su brillante y prometedor trabajo cayó en el olvido. Fue muy difícil aceptar que alguien fuera capaz de boicotear la cura para ciertas enfermedades. En mi caso, el cáncer ha sido una enfermedad que han padecido numerosos miembros de mi familia. Descubrí que la cuestión de fondo son las patentes. Si una empresa farmacéutica puede patentar y obtener beneficios del tratamiento, especialmente un tratamiento que usemos constantemente, entonces lo harán viable.
Si no, no volvemos nunca más a saber de él. Pero no solo impidieron el trabajo de Rife. René Caïs tenía una antigua fórmula india Ojibwe que era efectiva. Harry Hoxsey y Max Gerson tenían remedios naturales que funcionaban. Pero si investigas un poco sobre ellos, la Asociación Médica Estadounidense los trata de charlatanes. Y por eso ha resultado tan útil seguir la procedencia del dinero, porque los mismos poderes que controlan la AME y sus investigaciones y fondos controlan también las empresas farmacéuticas. Así que hay un incentivo financiero multibillonario que se encarga de hacer desaparecer las curas que no se pueden patentar. El saber que existe la cura a ciertas enfermedades no ha disminuido la angustia que siento cada vez que pierdo a algún ser querido por culpa del cáncer, sino que he aprendido que puedo hacer algo realmente gratificante con el dolor. Y creo que si dirigimos el amor y la devoción que alguna vez hemos sentido por alguien que ha muerto, o que morirá innecesariamente, a desarrollar y a obtener esas curas y facilitarlas a las personas que las necesitan, podremos vencer al cáncer y curarnos. Por muy difícil que me resultase, he llegado a una conclusión inexorable y profundamente perturbadora. Creo que una élite de personas, junto con las compañías que dirigen, han conseguido controlar no solo nuestra energía, el suministro de alimentos, la educación y la sanidad, sino cada una de las facetas de nuestra vida. Y lo hacen controlando el mundo de las finanzas, pero no crean más valor, sino que en realidad controlan la fuente del dinero. Cuando seguí el dinero, vi que me arrastraba a la cima de una pirámide. Aquí estamos en la base de la pirámide con nuestro día a día. Por encima de nosotros está el gobierno, personas a las que se les ha otorgado un monopolio de poder y lo usan para imponernos impuestos y controlarnos, estemos de acuerdo o no. Pero ¿quiénes los controlan a ellos? En el siguiente nivel nos encontramos a las compañías. Muchas personas opinan que hoy en día son ellas las que gobiernan el mundo, y no los estados nacionales, y lo denominan corporatocracia. Para conseguir los recursos mundiales y controlar los mercados, esta corporatocracia debe tener acceso a dinero barato. Las grandes corporaciones obtienen sus préstamos a un interés especial de los grandes bancos, lo que significa que aquellos que controlan los grandes bancos, la élite adinerada, son los que en realidad controlan las corporaciones. Mientras seguía el dinero, me di cuenta de que casi todas las ideas que tenía acerca del capital no son ciertas. Es curioso el hecho de que nos planteamos muy pocas preguntas sobre cosas cotidianas, como por ejemplo, cuando vamos a un banco y pedimos un préstamo de, digamos, $50.000 o 50.000 libras. ¿Qué pasa en realidad? Veamos. Muchas personas viven la vida basándose en unas ideas que se alejan mucho de la realidad. Lo que en realidad pasa es que si pides 50.000 libras, escriben que en tu cuenta hay 50.000 libras. Eso es todo lo que hacen. No acuñan monedas ni imprimen billetes. No recurren a ningún metal precioso. Simplemente escriben en una pantalla de ordenador que tu cuenta tiene 50.000 libras. Desde ese momento, empiezas a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que nunca ha existido, que no existe y que no existirá. Resulta que los bancos prestan unas 9 veces más dinero que la cantidad que en realidad guardan en sus cámaras. Y esto es posible gracias al préstamo conocido como reserva fraccionaria. Funciona de la siguiente manera. A la Reserva Federal, o al Banco Central de cualquier país, se le permite determinar la cantidad de dinero que un banco debe tener en sus reservas. En los Estados Unidos, ahora mismo es más o menos un 10%. Así que si depositas $10.000 en el banco separa el 10%, es decir, $1.000, y luego opera en el mercado con el resto. Por ejemplo, ahora llega otra persona al banco y pide un préstamo de $9.000 para comprarse un coche. En ese momento, el banco presta $9.000 del depósito que tú habías creado. Los $9.000 desaparecen. Entonces, la persona que solicita el préstamo paga al vendedor del coche y éste ingresa la cantidad en otro banco que forma parte del mismo sistema bancario central. Estos $9.000 se consideran un nuevo depósito y así continúa el proceso sucesivamente. El dinero se vuelve a depositar y se vuelve a prestar hasta que el depósito inicial de $10.000 se convierte en $100.000. El sistema bancario acaba de crear $90.000 simplemente prestando el dinero. Aparentemente todo empezó con los orfebres del siglo XVII, cuando la gente acudía a ellos para comerciar con oro. El oro era muy pesado para llevarlo de un sitio a otro,
Así que la gente comenzó a guardarlo en cámaras y comerciaba con recibos. Aquellos recibos fueron los primeros billetes. Como solo unos pocos retiraban su oro en momentos determinados, los dueños de las cámaras, básicamente los nuevos banqueros, empezaron a crear recibos de oro que en realidad no tenían. Entonces prestaban esos recibos y les aplicaban unos intereses al dinero prestado, al oro, que en realidad no tenían. Así nació nuestro sistema de reserva fraccionaria. En este sistema, los banqueros consiguen hacer dinero de donde no hay nada, mientras que el resto de nosotros tenemos que trabajar para ganárnoslo. Esto ha provocado una forma moderna de servidumbre donde la masa de la sociedad trabaja para pagar su deuda con los bancos. Bajo este esquema de reserva fraccionaria, inevitablemente nos hemos convertido en esclavos de la deuda de una élite financiera que nos gobierna. No porque sean mejores o más inteligentes que nosotros, sino porque han manipulado el sistema para beneficiarse de una gran parte de la gente de este planeta. Catherine Austin Fitts es experta en este tema. Fue ayudante del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos bajo el mandato del presidente George Bush Sr. y luego asesora de la administración de Clinton. Let's set up a game of Monopoly and you want to buy Park Place. Imaginemos el juego del Monopoly. Ahora quieres comprar el Paseo del Prado. Lo que puedo hacer continuamente es imprimir dinero, darme más y más dinero, disminuir el valor de tu moneda al imprimir cada vez más. Da igual lo duro que estés trabajando o el éxito que tengas. Al final, siempre te puedo comprar y no me cuesta nada. Pero ¿cómo se explica que si vosotros o yo mismo fabricamos billetes, se nos acuse de falsificación? Pero si lo hacen los bancos, entonces sea un incremento de la masa monetaria. ¿Cómo han conseguido los bancos este poder? Esto es Jekyll Island, donde en 1910, representantes de los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan y otros banqueros privados se reunieron en secreto para preparar la legislación que crearía la Reserva Federal. Ed Griffin se encargó literalmente de escribir un libro sobre lo que pasó en Jekyll Island. Los bancos centrales son como carteles bancarios, quienes se han asociado con los respectivos gobiernos de los países donde operan y se les ha otorgado un poder monopolístico sobre la creación del suministro monetario del país. Eso fue lo que los políticos les ofrecieron como regalo, se podría decir, a cambio de la asociación. Y a cambio, ¿qué ofrecen los banqueros a los políticos? Les prometen crear dinero de la nada, ahora que tienen esa potestad para hacerlo cada vez que el gobierno lo necesite. Y desde 2008 hemos presenciado la mayor impresión de dinero falso de la historia. La prestidigitación financiera disfraza los costes, esconde a quien debemos culpar y nos deja como esclavos de la deuda trabajando para pagar las facturas. Me ha chocado el hecho de que en el mismo año en que se creó la Reserva Federal, en 1913, se creara también el Servicio de Impuestos Internos, y desde entonces se estableció el impuesto sobre la renta. Así que todos nosotros tenemos que pagar la deuda de los políticos con intereses a los banqueros. El problema es que tenemos un sistema bancario privado y centralizado en los Estados Unidos, disfrazado de sistema público. Si buscas en la guía telefónica de aquí de Washington, en el área de DC, si buscas por la Reserva Federal, en las páginas azules gubernamentales, ahí no aparece nada, sino que aparecen las páginas blancas, justo al lado de Federal Express. Es un banco central y privado. ¿Cuál es la relación adecuada, cuál debería ser la relación adecuada entre el presidente de la Reserva Federal y el presidente de los Estados Unidos? Bueno, primero debemos dejar claro que la Reserva Federal es una agencia independiente. Y eso significa, básicamente, que no existe ninguna otra agencia del gobierno que pueda anular las acciones que emprendemos.